Damos gracias al Señor por un día más en su presencia, un día más que podemos ser ministrados por Dios y fortalecidos. Los que pudimos estar la semana pasada en nuestro paseo de iglesia, pudimos ser también muy bendecidos de parte del Señor, descansando, disfrutando, siendo ministrados por su palabra. Así que por más días como ese. Y quiero invitarte a que retomemos el estudio del libro de los Colosenses y vamos ahora a profundizar en el capítulo 2. El libro de Colosenses tiene 4 capítulos, son muy cortos pero muy profundos teológicamente. Y el propósito central del apóstol Pablo es poner como tema fundamental la preeminencia de Cristo. Cristo es superior que cualquier cosa, Cristo es la búsqueda máxima del hombre, Cristo es la causa de gozo del ser humano, Cristo es el propósito de vida, Cristo lo es todo para nosotros. Y eso es lo que dice justamente Pablo en esta carta. Y el capítulo 2 es la profundización de la carta. Aquí Pablo expone las razones por las cuales él les escribe, qué cosas les preocupan, y él profundiza mucho más en esta idea de que Cristo es superior a todo. Y vamos a leer hoy los versículos 1 al 4 del capítulo 2. Y si ya lo tienes, puedes ponerte en pie, en reverencia al Señor, y vamos a leer estos versículos. Y dice así la palabra del Señor: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hoy día ministrar a nuestras vidas a través de ella, Señor. Te pedimos corazones receptivos, corazones dispuestos a escuchar tus enseñanzas para nosotros. Que esta tu palabra produzca en nosotros el cambio que tú quieres, Señor, para nuestras vidas. Que podamos ser ministrados, guiados, podamos ser impulsados a obedecerte a través de tu enseñanza. Señor, que nadie quede sin reaccionar a tu palabra, que cada uno de nosotros podamos recibirla y atesorarla en nuestros corazones. Señor, usa mis labios, mis pensamientos para poder ministrar lo que está en tu corazón. Gracias, Dios. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. He titulado a este sermón como La búsqueda del tesoro. No sé si te gustan las películas de misterio y de acción. A mí, mucho. Soy una persona que disfruta mucho de este tipo de género de películas. Y mientras preparaba este sermón y este título en particular, me acordaba de una película hace como 15 años atrás que hizo Nicolas Cage, que se llamaba En búsqueda del tesoro perdido. No sé si alguno de ustedes pudo haberla visto, o solo yo soy el único pecador que ve películas. Y esta película en particular presenta a un abuelo que le dice a su nieto de más o menos 10 años que busque un tesoro que nadie más ha buscado. Es un tesoro que venía desde allá de los tiempos del rey Salomón. Toda la riqueza del rey, esto hermano no es bíblico, es una película por si acaso. Todos los tesoros del rey Salomón habían sido guardados por los caballeros templarios, que eran una orden del ejército de las cruzadas, de los reyes católicos. Y que estos hombres templarios generaron una especie de grupo, de secta, que luego se llamó la masonería. Estos hombres juntaron este tesoro y lo escondieron con el fin de generar la libertad de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero habían otros que intentaron tomar de este
tesoro para invertir en mantener a los Estados Unidos esclavizados bajo el yugo de los ingleses. Más o menos así es lo que le cuenta este abuelo a este adolescente. Este adolescente quedó tan marcado por la búsqueda de este tesoro que preparó su vida entera para ser un arqueólogo, un especialista en documentos antiguos, de tal manera que él pudiera encontrar este tesoro. Pero este tesoro, o la búsqueda de este tesoro, le había arruinado la vida a su padre, quien había perdido credibilidad, no era ya un estudioso documentado que tuviera reconocimiento público, lo habían tachado de loco por buscar un tesoro que nadie más había encontrado. Y este joven dio todos sus recursos, puso todo a disposición de buscar este tesoro. Bueno, la película avanza, Nicolas Cage ya es un adulto, se va por allá por la Antártida y encuentra un barco. Un barco en donde aparece una nota muy pequeña que él tiene que cortarse el dedo y marcarla con sangre, que decía: la pista siguiente está en el acta de constitución de los Estados Unidos. Entonces él tiene que robarse el acta de constitución de los Estados Unidos, que es algo casi impensado porque es uno de los documentos más seguros en el mundo, y él hace todo un tema, toda una triquiñuela para lograr robarla. Y también contra el tiempo, porque habían otros que querían robarla e intentar matarlo. Al final avanza la película, está muchas veces a punto de morir, hay gente que se le va incorporando al proyecto, pero lo interesante de esto, y por qué les cuento la película, porque el propósito de él no era hacerse millonario con ese tesoro, el propósito de él era cumplir el deseo de su abuelo, quien había inculcado en él la búsqueda de ese tesoro para volver a tener el honor y el reconocimiento que esa familia necesitaba, porque los tacharon de locos. Y se le incluye a este grupo de la búsqueda del tesoro una mujer que era la directora del museo donde estaba el acta de constitución, que su único propósito era que nadie destruyera el acta de constitución. Y se les une también un hacker que su único propósito era ser considerado el mejor hacker del mundo al hackear todos los sistemas, software y servidores que pudieran presentarse para lograr el objetivo. Uno dijera: wow, ellos querían hacerse ricos, pero no, tenían diferentes propósitos al buscar ese tesoro. ¿Por qué te cuento esto? Porque Pablo ha cambiado la dinámica del capítulo 2, y mientras el capítulo 1 en esencia era el centro de decirnos que Cristo era superior, ahora Pablo nos está diciendo de que su sufrimiento, su lucha es que los cristianos entiendan que Cristo es el tesoro que ellos deben buscar. Que no hay un proyecto de vida, que no hay un interés más grande que encontrar el conocimiento de Cristo. Conocer personalmente a Cristo. Hay algunas cosas que preocupan a Pablo. Pablo está preocupado de que los cristianos de Colosas sean fortalecidos, animados y consolados en el Señor. Y él les aclara que a pesar de que no ha podido verlos durante mucho tiempo, que a pesar de que ha deseado poder tener un encuentro con ellos, no ha podido ser posible. Esta carta es una carta que se entiende que no solo es para los hermanos de Colosas, sino que también para los hermanos de la Odisea, que son dos poblaciones que están aproximadamente a 20 kilómetros de distancia. Quizás la distancia más o menos de aquí a San Javier, esa era la distancia que separaba estas ciudades. Pablo está preocupado porque dentro de la iglesia ha surgido un grupo de falsos maestros que están enseñando que la obra de Cristo no es suficiente, que hay que hacer algo más. Nosotros sabemos que el sacrificio de Jesús era todo lo que necesitábamos, que su sangre pagó todo el precio, que no hay nada más que hacer, que lo único que nosotros podemos hacer es responder a la obra de Cristo, aceptando su invitación a tener una vida eterna junto con Él. Pero no hay mérito, no hay acción, no hay nada que tú des, no hay ningún esfuerzo que tú puedas hacer por ganarte el cielo ni la vida eterna, porque eso es obra de Cristo. Nosotros respondemos al llamado, le decimos al Señor: sí, yo creo en ti, sí, Señor, yo decido amarte, yo decido seguirte. Así respondemos, pero la obra la hizo Cristo y la completó Cristo.
Entonces ellos decían, no, hay algo más que hacer. ¿Qué cosas? Por ejemplo, circuncidarse. Por ejemplo, dejar de comer algunas cosas. Por ejemplo, comportarse de cierta manera. Dentro de la iglesia justamente habían algunos judíos que no se habían cristianizado. Y habían unos cristianos que no habían dejado de ser judíos. Ese era uno de otros. Habían griegos que seguían siendo helénicos y tenían toda su cultura griega que estaban ingresando dentro de la iglesia. Y así había una mezcolanza, hermano, de diferentes ideas, pensamientos, filosofías. Habían algunos hermanos que consultaban la astrología. Usted podrá decir, no, esto es impensado hoy día en la iglesia. Pero hay hermanos que consultan el horóscopo todavía. Y que ven qué es lo que les dice este documento para la semana, que te vas a juntar con alguien, te vas a encontrar con alguien. Hermanos, el horóscopo no es de Dios. No es de Dios. No haga cosas que estén alejadas de la palabra del Señor. Y estos hermanos de la iglesia consultaban a los astros. Veían qué es lo que tenían que hacer para continuar su camino sin los principios del Señor. Dentro de también estas ideas estaba el ascetismo, otras ideas filosóficas. Estas ideas de que tenían que apartarse de todo, casi místicamente, que todo lo que hacían en la carne era malo, que solo lo bueno era lo del espíritu. Y así tenían una tan mezcla grande de cosas, de ideas, de conceptos que los estaban turbando. Pero también estaba el concepto del conocimiento superior, de que el conocimiento o el aprendizaje era todo lo que ellos podían necesitar. Entonces estudiaban para poder saber y conocer más. Y Pablo les dice, lo que realmente tienen que conocer es a Jesucristo. Él es todo lo que ustedes pueden conocer y entender. Estaba preocupado por la seguridad del entendimiento, del conocimiento de la verdad que era Cristo. Pablo les decía que Cristo era el único camino para conocer verdaderamente a Dios. Que nadie había visto a Dios, pero Cristo nos ha revelado a Dios. Que Cristo es la única manera de comprender el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas y para el mundo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 veíamos que Cristo creó todas las cosas, que Él sustenta todas las cosas, que Él ha derrotado al pecado, que Él ha derrotado a la muerte y por eso Él es primogénito de todos los que han muerto. Él, a través de Cristo tenemos el plan de redención de Dios. A través de Cristo tenemos quien es la cabeza de la iglesia. A través de Cristo tenemos a quien restaurará todas las cosas. Entonces, Pablo les recuerda que entender qué es Cristo y quién es Cristo en nosotros, que termina con esa hermosa frase, Cristo en nosotros, esperanza de gloria, Él está diciendo que todas las riquezas, que todos los tesoros del mundo, que todo lo que tú y yo podemos anhelar está escondido en Cristo Jesús. Y la palabra escondido es bien interesante, porque nos invita a buscar, nos invita a profundizar, nos invita a hacer algo más que solo lo que está al frente de nosotros. Así que la búsqueda del tesoro comienza por buscar a Cristo. Y vamos a profundizar un poco más de eso. La principal preocupación de Pablo, el verso 1 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, nos introduce en la intención de Pablo. La palabra lucha, que usa aquí el texto en griego, es una palabra que es bien interesante. Es la palabra agonizapotamai, que es la palabra que se desprende de agonía. Lucha es equivalente a Pablo como agonía. Ahora Pablo no es que sufra por ellos, se duela o llore, sino que Pablo está usando una palabra que se usaba para describir la acción física de los hombres que luchaban en la lucha greco-romana. No sé si conoces ese deporte. Sigue vigente hoy día. De hecho, se juegan los Juegos Olímpicos. Son 2 varones, 2 mujeres, muy corpulentos, que han comido mucho,
y que su trabajo es botar al otro o sacarlo de la lona. Es un esfuerzo, un trabajo de fuerza, un deporte de fuerza. Tienen técnica, pero por sobre todo les caracteriza la fuerza. Tienen categorías, porque obviamente sería desigual alguien con mucho peso y alguien con poco peso. Así que hay rangos de peso y el trabajo principal de ellos es botar al otro, reducir al otro, hacerle trabajos de llave, todo lo que tenga que ver con minimizar al otro con la fuerza propia. Lo interesante de esto, que la lucha greco-romana es vencer al otro o el primero que se canse. Por eso se usaba la palabra en griego para agonía, porque era llegar hasta el último esfuerzo, darlo todo, hasta caer. Ahora, la lucha greco-romana tiene un tiempo. Está cronometrado el tiempo en que tienen que luchar. Y se define al vencedor en función de qué tan cerca estuvo de derrotar al otro. Pero en la antigüedad, en la antigua Grecia, la lucha greco-romana era hasta que el otro caía al piso casi a punto de morir. Y así se definía el vencedor. Entonces Pablo usa esta palabra, dice, yo lo doy todo, hasta mi último esfuerzo. Yo llego hasta la agonía por ustedes. Hermano, cuando nos ponemos a pensar en esto, ¿qué tanto doy por el otro? ¿Qué tanto me esfuerzo por el otro? ¿Qué tanto me preocupa el otro? Mi hermano, mi hermana en la fe. ¿No viene un domingo y pucha, no vino? Me preocupo, me intereso, oro por el hermano, por la hermana. Pablo está hablando de que él hasta la agonía llega a preocuparse por el crecimiento y desarrollo de sus hermanos. Pablo está preocupado de ellos. Y dice, quiero que sepan que tengo una gran lucha por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Y cuál es su intención? Desde el verso 2 nos aclara qué es lo que él quiere. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento. Recordemos esto, hermano, que había una lucha por el conocimiento. Había una lucha por conocer, por saber cosas. A veces, hermanos, también nosotros nos esmeramos por crecer profesionalmente. ¿Cuántos estudios, cuántas capacitaciones tienes en el cuerpo? ¿Cuántos perfeccionamientos tienes? ¿Cuántos cursos has hecho? ¿Hasta dónde has llegado tu carrera? Esto no es decirte, hermano, ya para de estudiar, no está bien. Pero y cuando comparamos nuestro desarrollo profesional en función de nuestra preparación en el Señor, ¿a qué le has invertido más tiempo? ¿Qué ha sido más importante para ti? Hermanos, personalmente yo tuve la posibilidad de llegar hasta el doctorado en mi carrera. Me dieron la posibilidad. Salí de la universidad y mi universidad me propuso de inmediato estudiar el magíster en mi universidad, cosa que rechacé. No porque no fuera bueno, de hecho insto a las personas a estudiar. Tengo amigos que han llegado a grado de doctor, pero no era lo que apasionaba mi corazón. No era para lo que el Señor me estaba llamando. Dios me ha permitido independizarme profesionalmente, pero con los recursos académicos que tengo es más que suficiente. Hoy día estoy enfocado en perfeccionarme en el reino, en formarme teológicamente y lo que logré, gracias a Dios, el año pasado terminando mi bachiller en teología, no se termina, continuaré, seguiré estudiando. Pero ¿a qué le invertimos tiempo? ¿En qué estamos dejando nuestros recursos de tiempo, nuestro corazón? Y quizás este no sea un llamado a que seas un doctor en teología, a que seas alguien que tenga un bachiller o una licenciatura, pero sí parte por lo básico, los estudios bíblicos. En formarte y perfeccionarte en la palabra del Señor. Porque si hay algo que el enemigo va a hacer, es que a los que no conocen la palabra del Señor, les es más fácil engañarlos. Justamente lo que dice el verso 4, dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. La verdad es que es muy fácil engañar a la gente cuando usamos palabras que suenan bien. El mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo que en los postreros días habría gente que tendría comezón de oír.
Traducido, a la gente le va a gustar escuchar lo que está en su corazón. Y hoy día, al alrededor, hay un evangelio que es muy fácil de llevar. Un evangelio que no exige cambios, un evangelio que no pide nada, un evangelio que te dice, haz tu vida tal cual tú quieres hacerla. Porque Dios te ama así como tú eres, pecador, adúltero, fornicario. Sigue así, Dios te ama. Pero la Biblia dice que Dios rechaza el pecado, que Dios lo abomina. Y al impío, al injusto, Dios lo mira de lejos. Así que, ¿cómo conciliamos esto del Dios que ama con el Dios que rechaza al pecador y el pecado? Porque Dios ama el alma. Dios no quiere que ninguno se pierda, y eso dice la palabra. Pero Dios no va a aprobar nuestra forma de vida que esté en contra de sus principios. Entonces, tenemos que cambiar. Lo que no podemos exigirle a la gente que venga cambiada antes de venir a Cristo. La gente va a cambiar cuando conozca a Cristo. Por eso, hermanos, si viene alguien que es homosexual a la iglesia, no podemos decirle, oye, deja esa vida, o si no, no vas a pertenecer a la iglesia. No, tiene que venir a Cristo. Cristo va a hacer un cambio en su corazón y va a vivir de la manera que Dios le ha creado. Si viene una persona que viene en adulterio o viene una persona en concubinato a la iglesia, no le puedo decir, oye, cásate y entra a la iglesia. Sino que cuando conozca a Cristo y sea impactado por el poder de la palabra, va a tomar una decisión para corregir su vida. ¿Qué hacían los cristianos de esta iglesia? Le imponían condiciones a los nuevos creyentes. ¿Qué hace la iglesia que conoce a Cristo? Acepta a la persona, la recibe y ora por ella para que Cristo haga un cambio profundo en su corazón. Hermanos, no exijamos cambios, el Señor los produce. El Espíritu Santo es quien convence de pecado, no nosotros. Y eso era el problema de esta iglesia. Pero había algo muy profundo en esta iglesia también. Pablo está preocupado de consolarlos y de animarlos porque estos hermanos, aún estando en la iglesia, estaban desconsolados, vulnerables e insatisfechos. Hermano, hazte una pregunta en este momento y quiero que reflexiones profundamente hoy. ¿Eres completamente feliz? ¿Hay gozo extremo en tu corazón? ¿Estás satisfecho? La verdad es que quizás te cuesta responderlo porque si somos sinceros y no tenemos que engañarnos a nosotros mismos, que era el mensaje de la semana antes pasada, tenemos que entender que quizás del todo no somos gozosos o felices o satisfechos. Y Pablo entiende que la iglesia está en esto porque no ha encontrado su gozo en Cristo, su satisfacción en Cristo, su propósito en Cristo. Hermano, no vas a ser del todo gozoso cuando tengas un propósito diferente a Jesús. Hoy día el mundo pone estándares, y muy altos por cierto, pero son estándares que son interminables. Hoy día el mundo te dice, alcanzarás el éxito si eres el gerente de tu empresa. Y llegas a la gerencia. De hecho, hay un estudio que está dando vuelta, que lo leí hace poquito, que decía que el nivel de satisfacción de los altos cargos de gerencia no supera el 20%. Los gerentes no son internamente alegres o satisfechos, pero sí alcanzaron el nivel más alto que podían alcanzar. Pero hay un montón de otras cosas que no les hacen felices. Hoy día el mundo dice, cuando tengas la libertad financiera y no necesites trabajarle a alguien y seas tu propio jefe, encontrarás la felicidad. Y hay un montón de personas, empresarios que tienen sus propias empresas y no están felices. Hay personas que dicen, cuando tengas una familia, hartos hijos, y puedas disfrutar, salir, pasear, conocer, vas a ser feliz. Y hace poquito veía en Instagram a alguien que sigo que estaba en Punta Cana vacacionando con su mamá, su papá, su esposa y sus hijos, y reflexionaba mirando a la arena y decía, ¿saben? No soy feliz. Algo falta, y sabemos qué es lo que falta. Y estando en la iglesia sabemos lo que falta, y aún, hermano, no somos del todo felices. No tenemos el gozo del Señor. No hemos encontrado la satisfacción. Y esa es la preocupación de Pablo. Él quiere que encontremos consuelo en Cristo, que nos sintamos animados en Jesús, que encontremos en Él satisfacción. Y es evidente que no todos los cristianos son realmente felices. Sienten que necesitan algo más.
Han creído en Jesús y aún así no son realmente felices. Pero también hay cristianos dentro de la iglesia que no comprenden la plenitud de lo que tienen en Cristo. No entienden lo que Cristo realmente significa para ellos. Y el verdadero problema de no comprender la verdad completa sobre Jesús como Señor y Salvador y lo que Él tiene para nosotros, produce un problema en nuestro propósito. Porque no entender a Cristo ni lo que Él significa para mí implica que no voy a entender lo que yo significo para Cristo. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que Él quiere de mí? Porque quiero recordarte esto, hermano. Tú tienes un propósito en Jesús. Hay algo que Dios quiere hacer contigo. Hay algo que Dios quiere hacer a través de ti. Hay algo que quiere Dios darte. Y no hablo de dinero. Sí, Dios te va a prosperar, pero no es el centro. Dios quiere producir en ti algo para su gloria, para que Él sea honrado. Algo Dios quiere hacer. Y entender primero qué es Dios y quién es Él para nosotros nos va a ayudar a entender nuestro propósito. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu tesoro? ¿Qué tesoro estás buscando? ¿Dónde estás poniendo hoy día tu tiempo y tu atención y tus recursos? Recordando un poco esta introducción que hacía sobre la película de Nicolas Cage, cómo las palabras de su abuelo impactaron tanto la vida de este adolescente que toda su vida la dirigió en cumplir el sueño de otro, no el propio. Bueno, terminó siendo su propio sueño, pero partió con el sueño de otro. Partió con el deseo de otro. Cuando te alineas con el corazón de Jesús, Dios pone en tu corazón sus deseos y tus deseos se vuelven los de Cristo. Cuando te alineas con el corazón de Cristo, quieres lo que Cristo quiere. Anhelas lo que Cristo anhela. Buscas lo que Dios busca. Ya no eres tú, es Él a través de ti. Por eso, júntate con Jesús, búscale. Él es el tesoro que necesitamos. Pablo dice, el tesoro que podemos encontrar en Jesús producirá consolación en nuestros corazones, unidad en amor, vamos a alcanzar esas riquezas, vamos a conocer el misterio de Dios y vamos a poder tener una mente firme para no ser engañados. Y vamos a profundizar justamente en los beneficios de buscar a Cristo como nuestro tesoro. Primero, el conocimiento al que se nos está motivando no es un conocimiento teológico, es un conocimiento experiencial, de la experiencia. Pero para conocer al Señor sí necesitamos conocerle a través de la palabra. No vamos a ser plenamente felices si nos metemos en instituto bíblico, pero sirve mucho. Mucho para conocer más al Señor. Ahora, lo que tú conoces hoy al Señor, ¿en qué se basa? ¿En lo que has aprendido los domingos? ¿Le has añadido a eso tu estudio personal de la palabra? ¿Le has añadido a eso el pertenecer a algún grupo de estudio y ser formado en la palabra? ¿Le has añadido a eso el tener tiempo devocionales con Dios? ¿Qué estoy diciendo con todo esto? El tiempo que le inviertas al Señor va a determinar tu nivel de conocimiento de Él. Y en consecuencia, cuánto vas a crecer. Efesios 4, verso 13, justamente apunta sobre esto. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Él está diciendo de que conocimiento es igual a madurez. Conocimiento es igual a desarrollo. Conocimiento es igual a crecimiento. ¿Cuánto has crecido en el Señor? ¿Cuánto has madurado? Quizás hace algunos años te molestabas con cualquier cosa, con cualquier mirada. Hoy día no. Hoy día dejas pasar la ofensa. Hoy día no te tomas personal algo que te dicen. Hoy día has considerado amar a pesar de que otros no reaccionen de la misma manera. Eso es madurez. Y la madurez es resultado de conocer a Cristo. Es resultado de poder invertir tiempo en el Señor.
No está mal el conocimiento teológico, al contrario, es muy bueno, pero Dios no quiere solo personas eruditas en la palabra. Dios quiere personas que vivan la palabra, que conozcan la palabra y la pongan en acción. Y para conocer la palabra tengo que ser instruido en ella. Segundo, buscar a Cristo como tesoro trae ánimo al corazón. La palabra consuelo es la palabra parakaleo en griego, que significa como alentar. Es justamente lo que Pablo quiere provocar en los cristianos. Aliento, esperanza, ánimo. ¿Estás falto de ánimo? ¿Estás falto de aliento? ¿Te sientes cansado? ¿Sientes que continuar, seguir, esforzándote por aquello que buscas ya no tiene las mismas ganas o el mismo ánimo que al principio? ¿En qué momento dejamos de tener a Cristo como nuestra fortaleza? ¿En qué momento dejamos de tener a Cristo como nuestro impulso? Quiero que aprendas, hermano, a descansar en el poder y en la obra de Cristo. En lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Descansar en el Señor significa confiar en Él. Confiar que Él tiene el control. Durante la semana, Gemi me escuchaba. Yo tenía mi agenda muy organizada de mis proyectos para los próximos meses. Este lunes iba a comenzar un proyecto muy grande en Parral. Y el día viernes me llama el cliente y me dice: Fernando, tengo una muy mala noticia. Me acaban de despedir del trabajo. Él me había depositado a la empresa el día jueves y yo le dije: ok, lo lamento, qué lástima. Me dice: el proyecto no va, o al menos no por ahora. Yo le digo: ok, si quieres te devuelvo los recursos. Dice: no, déjalos ahí porque yo quiero que el proyecto avance, pero todavía no, porque tengo que ver cómo lo voy a financiar. Pedí un crédito y así como estoy no voy a poder pagarlo. Tengo que buscar trabajo nuevo. De inmediato, en mi mente, como que llegó un pensamiento de: tienes que tomar una decisión. O echarte abajo y decir: esto se ha desorganizado por completo porque esto me desorganizó mal. O decir: el Señor tiene el control y por algo el Señor ha permitido esto. El mismo día viernes estamos nosotros haciendo otro proyecto en Rauco y ese proyecto sale todo mal. Teníamos que agarrar de un camión con una pluma un container de una sala de venta y dejarlo en unos apoyos de concreto. Y no había forma, tuvimos que pedirle a carabineros que nos escoltara y nos cortara un camino, pedirle a gente que con una carreta nos pudiera movilizar. Juan me contaba que como 15 personas, parecía minga la movilización de esta cosa. Y nuestro proyecto era dejar eso en media hora, se demoraron 9, y terminar ese proyecto el viernes. Y entenderán que 9 horas solo para dejar un container en un punto en donde no se podía, no nos permitió terminar. Justo Dios corta este proyecto para terminar este otro, y Dios, sin que yo mueva un solo dedo, reorganiza todas las cosas y nos da tiempo para terminar todas las que estaban inconclusas. Este otro proyecto no se ha acabado, sino que solamente se ha postergado. Y yo le dije: Señor, decidí no achacarme, gozarme en ti y decir que tú tienes el control. Y Juan dice: yo no sé cómo se dio, pero Dios organizó todas las cosas. Dios tiene el control de todo. Ahora, yo pude haberme angustiado ese día. De hecho, estaba almorzando, recibí la noticia. Se me cerró la guata, no quise comer nada. Gemi ahí estaba intentando animarme, apoyarme. Comí igual, no tenía muchas ganas. Las cosas se iban reorganizando y se me volvió a abrir el apetito como a eso de las 4 o 5. Y yo en mi mente: no, Dios tiene el control, Dios está organizando todo. Y literalmente Dios hizo eso. Movió cosas, movió otras, reorganizó, nos dio tiempo que no teníamos para poder cumplir con todos nuestros compromisos. Y así es Dios. Parece que muchas cosas se vienen abajo, pero Dios tiene el control de muchas cosas en nuestra vida. Quizás hay muchas cosas en tu corazón que estás muy animado que sucedan y Dios no permite que sucedan porque Dios tiene un plan con eso para tu vida.
Quizás hay cosas en donde está todo tu corazón, todo tu ánimo, y Dios no dejará que pasen, porque quizás esas cosas te puedan alejar de Él. Pero es porque Dios tiene el control de todas las cosas, si le permites que Él tome el control. Hermano, Dios trae ánimo al corazón, si decides confiar en Él. Eso es el paracaleo, es el aliento de Dios. Dios tomando el control, Dios guiando, y tú descansando en el poder y la obra de Cristo. Tercero, Dios nos permite experimentar amor y unidad. Justamente la oración de Michael hoy era esta expresión de amor que damos porque hemos entendido el amor de Dios. Y hermano, quiero recordarte que tú amas porque Dios te amó primero. Hemos conocido el amor, dice Juan, porque Dios nos ha amado. No es que tú seas una persona muy amorosa, muy agradable, muy atrayente. Es Dios obrando en ti. Es Dios usándote a ti para bendecir a otros. Es Dios usando tu corazón para dar ánimo a otros. Es porque has entendido el amor que Dios ha puesto en tu corazón. Y si, hermano, quizás tienes un carácter o un rostro que no agrada mucho, que no muestra mucho amor, que no transmite, preocúpate, porque quizás no has aprendido o entendido el amor de Dios. ¿Sabes lo que dice la palabra? Que el corazón alegre hermosea el rostro. Si tu rostro no está muy transmitible, quizás hay algo en tu corazón. Vamos a tener que entender lo que Dios quiere para nosotros. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, verso 4. Romanos 12, 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La unidad la provoca Cristo. Y es porque tenemos un propósito en común, ser de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y debemos expresarnos amor por el amor que ha puesto Cristo en nosotros. Así que buscar a Cristo como nuestro tesoro, como nuestra riqueza, también provoca amor y unidad dentro de la iglesia. Cuarto, buscar a Cristo como nuestro tesoro nos hace verdaderamente ricos. Esa es nuestra riqueza, esa es nuestra gloria. La riqueza no está en alcanzar un estatus, recursos o nuestra independencia, sino que está en conocer a Jesús. Justamente Pablo dice esto en Filipenses capítulo 3, verso 8. Pablo, quien era enormemente rico en conocimiento, que era enormemente exitoso en cuanto a las cosas de Dios, que era alguien totalmente atrayente, que era alguien elocuente en sus palabras, Pablo, esta gran figura, dice, todo lo que he logrado, todo lo que soy, todo lo que tengo para mí no vale nada en comparación a conocer a Jesús. El verso 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermano, no hay proyecto, no hay propósito, no hay nada que puedas alcanzar en tu vida que tenga más valor que conocer a Jesús. Nada. Quizás puedas decir, sí, pues es fácil decirlo cuando económicamente estás bien. Hermano, ¿cuánta gente tiene un montón de riqueza y no tiene gozo? Porque no ha conocido a Jesús. La felicidad no está en los recursos. La felicidad no está en tener muchos amigos. La felicidad no está en tener una casa, tener un techo y vivir seguro. La felicidad está en Jesús. El propósito de nuestra vida está en Jesús. Y la gente que teniéndolo todo ha encontrado a Jesús, ha encontrado su verdadero tesoro. Las personas que están en necesidad y han encontrado a Jesús, han encontrado verdadero propósito y paz para sus vidas. Solamente cuando encontramos en Jesús el valor real de nuestras vidas, es cuando encontramos gozo real. Quinto, el buscar este tesoro en Cristo requiere y exige la búsqueda e interés. Cristo no es que se te va a presentar delante de ti y dice, aquí estoy, todo lo que estabas buscando aquí está. A Cristo hay que buscarlo. Cristo mismo habla o nos invita a buscarlo.
Amós capítulo 5, verso 4, es un pasaje interesante que inspiró una canción de Marcos Vidal. El pueblo de Israel se había apartado de Dios, se había vuelto un pueblo desobediente, pecaminoso, y Dios usó al profeta Amós para reivindicar al pueblo diciéndole vuélvanse al Señor. Y en medio de que el pueblo se había alejado de Dios, les dice esto, verso 4, Amós 5, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. ¿Quieres tener verdadera vida? Busca a Jesús. Mira lo que dice Isaías 55, verso 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahora Dios se acerca a nosotros, pero el último paso lo damos nosotros, buscando al Señor. Buscando y encontrándolo, que es la promesa de parte del Señor. El que me busca me halla. El que llama se le abre. El Señor está cercano. El Señor está próximo. Pero nosotros tenemos que dar el último paso para encontrarnos con el Señor. Así que si quieres empezar esta búsqueda del tesoro, del verdadero tesoro, requerirá esfuerzo, interés, requerirá que pongas tus recursos de tiempo, de corazón, de pasión, de fuerzas para buscar al Señor. Y último concepto, hermanos. Buscar a Cristo como nuestro tesoro nos va a proteger del engaño. Hoy día, ¿sabe? Los eruditos le llaman a esto la época o la generación de la información. Pero yo a esta le llamo la época de la desinformación. Porque hoy día es muy fácil encontrar información errónea, falsa, engañosa en Internet, en las redes. Es muy fácil. De hecho, me llama la atención que hoy día en el gobierno, a la ministra de vocera de gobierno, Camila Vallejo, se le asignó también el rol de informadora o un rol contra la desinformación. Y es interesante porque todas las cosas que ella dice después son chequeadas y encontradas falsas. De hecho, hay una página web que es sin color político que se llama Fact Check, que es interesante, que buscan lo que dicen los políticos y luego los chequean si es verdad o falso. Y yo veo Fact Check, lo reviso constantemente y dice ya, habló la ministra, dijo 10 cosas, 9 falsas. Y ella es la ministra de la información. Entonces, hoy día nos encontramos con que cualquiera que cree tener cierto grado de autoridad dice algo y por el hecho de su autoridad o su validez, lo que dice es cierto. Pero somos llamados o invitados a buscar la verdad de las cosas. Ahora te anticipo algo, o alerta de spoiler, la verdad está en Cristo. Amén. En Cristo están escondidos los secretos, pero también está la verdad. Y hermano, tenemos que buscar la verdad de las cosas. Como te decía, hoy día es muy fácil encontrar cosas falsas. En esta época, en esta era donde está la inteligencia artificial, hoy día es tan fácil encontrar videos y que parecen ciertos y son falsos. Y me gusta mucho cuando pienso en un grupo, en una ciudad, en donde el apóstol Pablo fue a predicar la palabra llamada Berea, y dice que él llega, probablemente, no con su Nuevo Testamento porque no estaba escrito, pero no sé, su Antiguo Testamento debajo del brazo, se para y dice, tengo una palabra del Señor para ustedes. Entrega la palabra, y yo creo que alguien en Berea, esta idea mía, no sale la palabra, pero yo creo que así fue, alguien, ¿nos das un segundo? Vengan para acá, hermanos. Vamos a revisar si lo que él dice es verdad. Empezaron a buscar en el Antiguo Testamento. Sí, es cierto. Ese hombre está hablando palabra de Dios. Pero hoy día en las iglesias se para cualquier persona a decir cualquier cosa. No sé si tú sabes, pero hoy se ha escogido para el Festival de Viña, para el último día, a alguien que se burla de la fe y que es un pastor, que se llama como personaje el Pastor Rocha.
Él comenzó haciendo esto como un show, una especie de sátira contra algunos pastores que la verdad es que dejan mucho que desear. Dentro de ellos uno muy famoso que es el pastor Soto. Y él empezó a hacer un poco de sátira, de burla de esto. Y su gran crítica, no como personaje, sino que como pastor, porque él se llama Santiago Eldara, él hace una crítica contra los que buscan enriquecerse con la fe. Y le preguntaron, de hecho hace poquito, ¿y tú no buscas enriquecerte burlándote de la iglesia? Y mantuvo silencio, no dijo nada. ¿También te busca enriquecer o no? Y se intentó desviar y todo. Él, frente a las redes sociales, es un humorista, pero él también tiene otras redes sociales donde él predica la palabra. Y en su iglesia se acepta cualquier tipo de personas y de perversiones. Y él es una voz autorizada hoy día. Y su iglesia es muy exitosa. Y hay mucha gente que va a su iglesia. Van travestis, van lesbianas, homosexuales, pero que no son invitados a vivir una vida conforme a los principios del Señor. Vivan como quieran. Las personas hacen lo que quieren, beben en la iglesia, hacen un montón de perversiones. ¿Por qué? Porque Él dice, vivan el Evangelio de manera libre, como ustedes quieran. Y esa persona hoy día se dice ser representante del verdadero pueblo evangélico. Hermanos, cualquier persona que cree tener autoridad hoy día se para en un púlpito y dice lo que quiere. Y muchas veces es aceptado como verdadero. Pablo le dice que nadie les engañe. ¿Cómo? Conociendo la palabra de Dios. ¿Saben lo que dice la Biblia sobre eso? Que en los últimos días habrán burladores de la fe. Eso lo dice la palabra. Yo comparo esto con la forma de vivir de ese personaje y para mí él es un burlador de la fe. Hermanos, no nos engañemos, decía Gálatas, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre cosecha, eso segará. Así que para que podamos ser protegidos del engaño, hermanos, conozcamos la verdad y la verdad es Cristo. Efesios 6, 17, y con esto voy a ir terminando. Efesios 6, 17 y 18, que habla de la armadura del cristiano, da diferentes elementos que componen la armadura con la que el cristiano se viste contra las acechanzas del enemigo. Y el verso 17 particularmente del capítulo 6 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Saben lo que es yelmo? Casco. Eso es yelmo. ¿A dónde quiere atacar primero el enemigo? A la mente. ¿Cómo luchamos contra eso? Con la espada de la palabra. El conocimiento de Dios. Hermano, enriquece tu mente. Romanos 12:2 dice que este mundo quiere cambiarnos respecto a nuestra manera de pensar, pero al contrario, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar en Cristo el Señor. No nos acomodemos, no nos amoldemos a los pensamientos de este mundo, sino que al contrario, rindamos nuestra mente delante del Señor, para que nadie nos engañe, para que pesemos todas las cosas en conformidad a la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo que sigue, el 18? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oración y velar. O si no, somos presa fácil para el enemigo. Oremos al Señor. Ponte en pie. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, hoy día necesitas a una iglesia firme. A una iglesia, Señor, que esté dispuesta, disponible a hacer frente a las mentiras del enemigo. Señor, mentiras que quieren desviar al mundo de la verdad que es Cristo. Pero hoy día has llamado a esta, tu iglesia, Señor, a mantenernos firmes y convencidos de cuál es la verdad, que eres tú, Jesús. Pero ¿cómo conoceremos la verdad si no te conocemos a ti? Esa verdad que trae libertad, esa verdad que conduce nuestros caminos, Señor. Necesitamos conocerte para conocer la verdad. Señor, permítenos darte más tiempo. Enamóranos de ti, Señor. Permítenos que podamos invertir el tiempo que tú mereces para conocerte, para poder tener intimidad contigo, Señor, para poder tener herramientas para hacer frente a las mentiras y engaños de Satanás. Señor, afírmanos en ti. Anímanos, consuélanos, Señor.
Afírmanos, Padre Celestial, para vivir vidas agradables a ti, Señor. Y buscarte a ti como nuestro máximo tesoro, como esa riqueza escondida que debe ser buscada y va a ser encontrada en la medida, Señor, que nos esforcemos por buscarla, Señor. Tú eres nuestro tesoro. Tú eres todo lo que anhelamos y necesitamos, Señor. En ti encontramos gozo, paz, seguridad, Señor. Tú eres todo para nosotros. Te adoramos y te bendecimos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, Señor.